días a todos, mi compañera de trabajo y yo hoy les vamos a explicar la aplicación de las derivadas en la medicina. Primero necesitamos saber qué es una derivada. La derivada expresa el incremento de una magnitud con respecto a otra. Aquí estaríamos hablando de variaciones. En matemáticas, la derivada no es más que la pendiente de una recta tangente a una función en un punto, como también podría ser la tangente en un ángulo de inclinación con respecto al eje X de la recta que es tangente a la función en el punto en el que esté analizado. Si nos fijamos en la parte inferior izquierda, podemos ver a la ecuación general del límite, cuando el límite de h tiende a 0, es igual a el eje de x más la altura menos f de x entre la altura. Ahora, si nos fijamos en la gráfica, podemos ver a 0 como origen de las coordenadas y a x y y los ejes de las coordenadas. Ahora, si nos fijamos en la notación puede pensarse como un cambio pequeño en la salida de la función. Tenemos a f que representa derivada. Ahora abajo tenemos a x. X indica cuál variable de entrada cambia ligeramente. Y a su lado tenemos de nuevo la derivada. Abajo podemos ver que en este segundo caso puede pensarse como un cambio pequeño en x. Las derivadas en distintos campos. Aquí presentaremos tres. En la física, por la variación de la magnitud en el tiempo. En la estadística, al ver el cambio, aumento o descenso de un tema en específico. Y en la medicina, con el uso de la primera derivada, poder ver la variabilidad de la presión arterial. Derivadas en la física. Como podemos ver en la pantalla, la derivada se le aplica físicamente cuando realizamos la variación de la magnitud en el tiempo, como tenemos en el ejemplo. Si analizamos cómo varía el desplazamiento en un instante determinado, estamos obteniendo la velocidad, y si analizamos el cambio de velocidad, estamos buscando la aceleración. Derivadas en la estadística. Primero necesitamos saber qué es la estadística. La estadística está definida como el estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. En la estadística también usamos definiciones y aplicaciones de la derivada para experimentar matemáticamente el cambio, aumento o descenso de cada año con respecto a la mortalidad y natalidad de individuos. Por ejemplo, eso está mostrado en la imagen que tienen a su derecha, donde en el eje Y se muestran las tasas de mortalidad promedio de 1 millón de habitantes. Y en el eje X tenemos la variación de los años. En la parte inferior, la causa de mortalidad general. Entre estas están las siguientes enfermedades: diabetes cerebrovascular, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, enfermedades isquémicas del corazón, pulmonar destructiva crónica y enfermedades hipertensivas. Otro ejemplo en la estadística es el crecimiento poblacional. En otras palabras, o mejor dicho, más poéticas, la estadística es el arte de torturar los números hasta que confiesen lo que uno desee. O como dijo Aran Levenstein, las estadísticas son como los bikinis. Lo que revelan es sugerente, pero lo que esconden es vital. Para este proyecto, Saribel y yo nos basamos en la sangre. Y ustedes dirán, ¿por qué en la sangre? Bueno, en lo que ella y yo navegábamos en internet, nos encontramos con una noticia bastante particular. Esta estaba relacionada con la actual pandemia COVID. Esta trata del factor hematológico, lo cual es muy interesante. Decía, ¿por qué las autopsias en muertos de coronavirus muestran coágulos de sangre antes de llegar a los pulmones? Bueno, anteriormente comenzó a tomar fuerza la teoría esta acerca de la alteración
a nivel sanguíneo en el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno como la causa de daño pulmonar que manifestaban los pacientes de COVID-19. Bueno, antes lo que habían estudiado, lo que habían detectado era que la sangre llegaba a los pulmones y pues esa era la causa general de muerte. Pero acaban de descubrir esta vaina tan interesante y tan particular de que la sangre se coagula antes de llegar a los pulmones. Bueno, por lo cual se estaría hablando de una presión arterial tremenda, ya que los relaciona. Y de allí partió nuestra curiosidad en el cómo las derivadas, o bueno, la aplicación de estas, influyen en la medicina. Entonces, investigamos y encontramos lo que les vamos a compartir a continuación. Como verán en el gráfico de su izquierda, tenemos en el eje Y a la presión arterial, ¿no? Que esta es medida en milímetros de mercurio. Esta asciende en el gráfico de 55 hasta 80. En variación del tiempo, como vemos en el eje X, que varía desde 0.1 hasta 0.7. Bueno, entre lo que hemos encontrado y queremos compartirles es que recientes estudios señalan que la primera derivada es aplicable en la medicina con respecto a la variabilidad de la presión arterial. Este es un método utilizado para tener una mayor visibilidad sobre la forma en la que las ondas de la presión arterial se comportan. Este sistema es muy eficaz para analizar el cambio de las presiones sistólicas de manera más práctica y menos complicada. En este campo, con la aplicación de derivadas, se pueden observar ondas, las cuales permiten estimar la medición entre variabilidad de parámetros sistólicos y diastólicos. Pero, de todo esto, ¿qué es presión sistólica y diastólica? Bueno, presión sistólica es el número superior en una lectura de presión arterial. Esta mide la fuerza con la que el corazón bombea la sangre hacia las arterias. La presión diastólica es el número inferior, que indica la presión sobre las arterias cuando el corazón descansa entre latidos. Para aplicar toda la teoría que hemos investigado en las derivadas, encontramos lo que es la presión arterial media, que son abreviadas, lo que ven acá, PAM, las cuales están regidas, si se puede decir así, por la presión diastólica y la presión sistólica, las cuales se miden en milímetros de mercurio. Hemos generado una ecuación polinomial donde hemos reemplazado PD por A, PS por B y la edad por C. Hemos hecho un cambio de variable. ¿Por qué edad? Bueno, verán, hay una tabla de comparación de edades y presión arterial. Entre ellas, en realidad hay inclusive desde 7 meses para adelante, pero hemos encontrado esta tabla que pues igual está buena, va de 15 a 19 años hasta 60 y 64 años, midiendo la presión mínima y máxima de la sistólica y mínima y máxima de la diastólica. Bueno, bajo estos parámetros o datos, si se le puede llamar así, y con el cambio de variable que hemos realizado anteriormente, y teniendo como dato una presión arterial que viene dada en las siguientes categorías. Por ejemplo, una presión arterial normal viene desde menos de 120 en diastólica y hasta menos de 80 en diastólica. Bueno, las categorías son normal, elevada, hipertensión arterial nivel 1, hipertensión arterial nivel 2 y una crisis hipertensiva, la cual es superior a 180 o superior a 120 en diastólica. Y
acá es donde el paciente puede llegar a fallecer, lo cual es muy peligroso. Bueno, basados en los datos que hemos investigado, hemos generado una ecuación polinomial, la cual pueden ver acá. Hemos sustituido los valores de presión diastólica y sistólica. Por ejemplo, teniendo el dato de 120 en diastólica y en sistólica 80 con una edad de un niño o una niña de 10 años. Tendremos una ecuación principal, la cual va a ser igual a 120x al cubo menos 80x al cuadrado menos 10x más 0. Esta ecuación ha sido derivada, entonces esta es la primera derivada. Bueno, a continuación hemos aplicado todos los datos que teníamos en una fórmula general, la cual pues conocemos todos, es esta de aquí. Sustituyendo datos tenemos esta y pues resolviéndolo hemos generado la siguiente información, los siguientes datos, donde obtenemos x sub 1 y x sub 2. Entonces hacemos la segunda derivada de la primera derivada, teniendo 720x menos 160. Entonces, sea f de x, o sea, la segunda derivada igualada a 0, tenemos x es igual a 0.2. Si reemplazamos x sub 1 en la ecuación primitiva, si se la llamar así, obtenemos menos 30. Reemplazamos x2 en la primera ecuación. Obtenemos otro dato, menos 0.51. Volvemos a reemplazar x en f de x. Y obtenemos x igual a menos 4.24. Bueno, de acá generamos puntos resultantes, que vendrían siendo nuestros puntos críticos. En el punto mínimo tenemos a 0 en x, 0.5 en y menos 30. En el punto máximo tenemos, punto mínimo, disculpen, tenemos 0.06 y menos 1.14. Y como punto de inflexión, 0.2 menos 4.24 en y. Bueno, con los datos generados anteriormente, los representamos de la siguiente manera. Bueno, esto vendría siendo la edad de la persona y pues nada, esta es la onda de presión aórtica en un sujeto joven y sano, con una contribución de onda incidente y reflejada. Esta división es la parte sistólica y la diastólica. No sé si se puede apreciar muy bien, pero bueno. Todos esos gráficos son interpretados en algunas pantallas de tonómetros. Actualmente en los hospitales ya no se muestra tanto la parte gráfica de las lineecillas, o bueno, mejor dicho, de las ondas, que pueden ser interpretadas como en este caso. Solamente muestran los datos, los números, porque al final eso es lo que les interesa, ¿no? Pero bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Yo soy Carla Patricia Copacayito Rico con la compañía de Saribel Chambi. Yo y ella nos despedimos. Hasta luego. Gracias por todo.